Tenemos aquí con nosotros, ya lo habíamos anunciado, alguien que no es tan chivo como eso, que es mi querido amigo Elic Fernández, quien es abogado, politólogo, diplomático y experto en temas internacionales, pero también es experto en temas electorales, porque Elic va a todas las elecciones habidas y por haber. Como yo quiero saber aquí en Latinoamérica cuál es la situación real antes de un proceso electoral, yo solamente tengo que hablar con Elic. Tú estás allá, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí, siempre anda por ahí, así que bienvenido, Elic, un placer tenerte con nosotros este viernes. A propósito de eso, antes del saludo, yo quiero anunciar entonces, ahí, concatenar, que el 9 de febrero estaremos en Ecuador, mírelo ahí, las elecciones presidenciales de primera vuelta, y a mediados de agosto vamos a estar en Bolivia. Dos procesos muy interesantes que se dan en América Latina. Así que estén pendientes la gente de Teleradio América en vivo, porque vamos a hacer contacto desde allá para poner sobre la situación que se está dando in situ en el proceso electoral. Esmeralda, pero también... perdona, es que o sea, ya tú vienes aquí, quieres quitarme mi sitio. No, así no Francis Xavier, hermano, qué honor saludarte y compartir escenario contigo. Gracias. Siempre te he seguido. Esmeralda, un abrazo. Y Humberto Salazar, gracias por recibirme. Tú no te dejas ayudar, porque yo lo que iba a decir es que Elic no va solo a esos procesos electorales. No, él lleva personas que son interesadas en esos procesos electorales y lo acompañan. Así que vamos a ver si mandamos a alguien de aquí de Teleradio América en vivo. Perfecto. Para que vaya para allá contigo, ¿verdad que sí? Excelente. Cuando tú me hablaste de que va acompañado, me fui a Fitur de una vez. No, él es un hombre serio. Pero él lleva... No es como los que van a Fitur, que no tienen idea de lo que es turismo, no saben definir el Son políticos, la mayor parte de ellos, los que acompañan a Elic, interesados en el tema de política internacional, estudiantes electorales, estudiantes de relaciones internacionales. O sea, no son turistas, no y van a trabajar. Claro, tienen que saber a qué van. Exactamente. Mire, Elic, esta semana ha ocurrido lo que parece ser un terremoto político a nivel global. Ya se esperaba que ocurriera algo parecido. Lo que muchos no esperábamos es todas las aristas a analizar a partir de la asunción al poder del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Es un personaje totalmente disruptivo, esa es la realidad. Pero a nivel concreto, hay tres temas principales de conflicto mundial donde aparentemente él ha estudiado alguna forma de tener un acceso a los líderes que están inmersos en estas situaciones y podría tener en algún momento alguna solución a este problema. Por ejemplo, el conflicto de Medio Oriente. Tenemos más de 1 año y medio en guerra. Pues Donald Trump plantea, y esta es la prensa de hoy, de que él tiene ya un acercamiento con Arabia Saudita e Israel para, a través de un avance diplomático con ellos, que fuera donde estaba el conflicto antes de que Hamas llegara a la situación de invadir a Israel y tomar rehenes, pues con Arabia Saudita y con Israel sentarse con los grupos que están en el Medio Oriente que adversan a Israel y tratar de llegar a un acuerdo y lograr la paz en ese lugar. En Ucrania, a mí me sorprendió la actitud, porque en mi caso yo esperaba un apoyo a Vladimir Putin y es todo lo contrario. Ya Trump amenazó a Putin como darle más sanciones y todos sabemos que la economía rusa por las sanciones está complicándose cada vez más y pidió a Arabia Saudita en el día de ayer que baje el petróleo. Bajando el petróleo le corta el ingreso de fondos a Rusia y podría provocar también que tanto Zelensky como Putin se sienten con su mediación a negociar una salida de esa guerra. Y también él plantea que va a volver a tomar las conversaciones personales que tenía con Kim Jong-un en Corea del Norte para también tratar de disminuir lo que son todas estas tensiones. En mi caso, yo miro todo así, digo, yo voy a comprarme mi gorra de maga,
la voy a traer aquí, me la voy a poner, de Make America Great Again, porque pareciera que tiene una solución a todo. Tú que eres especialista en temas internacionales, ¿qué tú piensas? Bueno, de verdad que lo que tú dices tiene mucha razón, pero esas acciones las empezó a tomar antes del día 20. Empezó a tomar esas decisiones y empezamos a ver los resultados, porque después de electo presidente inmediatamente anunció al mundo y a los actores involucrados en el proceso, por ejemplo, en el conflicto israelí-palestino, le dijo claramente: yo no voy a seguir financiando ese proceso. Y hoy el mundo celebra el mundo que ya en la Franja de Gaza hay un camino hacia la paz, ya se está avanzando, ya Israel y Palestina y Hamas se están poniendo de acuerdo, por lo tanto eso implica un punto positivo. Yo decía en programas durante el proceso electoral que Trump tiene menos tendencia a la belicidad, tiene menos compromiso con el complejo armamentístico estadounidense, a diferencia de los demócratas, y lo vimos cuando gobernó Esmeralda del 17 al 21, porque Trump es lo que podríamos decir un hombre muy inteligente, contrario a todo lo que la gente piensa. La gente lo ve como un hombre rústico, pero es un hombre con un sentido muy sagaz de esa gestión diplomática, de armonizar, porque viene del área del comercio, entonces tiene una gran experiencia. Por lo tanto, Trump resolvió un conflicto que ya tenía hace años, la escalada entre Israel y Palestina, y ya hoy vimos cómo la semana pasada entraron 560 camiones de ayuda humanitaria. Ya hemos visto cómo empezó a liberar presos políticos de ambos bandos. O sea, por lo tanto, ya eso le da un respiro al mundo. En el tema que ocupa a Ucrania y Rusia, es otro conflicto que lleva años, y entonces una guerra desgastante, que ha contado con el respaldo de Estados Unidos. Pero previo a tomar posesión, le envía un mensaje al presidente Volodymyr Zelensky y le dice: yo no voy a seguir financiando ese proceso, pero le genera la crisis económica y le anuncia sanciones a Rusia, con lo tanto, donde le va a decir: entonces mira, te voy a generar una situación económica incómoda, por lo tanto. Y ya la semana pasada, como bien apunta Humberto, que es un hombre muy acucioso de estos temas, el canciller Lavrov anunció que en las próximas semanas estarían sentados en la mesa de negociación para terminar ese conflicto. Ese hombre que llega con 34 imputaciones criminales a la presidencia, haciendo un comeback histórico porque ya lo había hecho el presidente Cleveland, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿A quién le cabe en la cabeza que una persona imputada de 34 cargos criminales podía ganar la presidencia de Estados Unidos? Él lo hizo. Y tal como dice Humberto, es una persona que ha resuelto, al menos de manera temporal, dos grandes conflictos bélicos que afectaban y que creaban una situación incómoda en la humanidad. Elic, siempre se ha dicho que Estados Unidos vive de espaldas a América Latina. ¿Tú crees que vivía? ¿Tú crees que con esta gestión de Trump eso pueda cambiar? Tenemos aquí a Esmeralda, que conoce muy bien. Miren lo que pasó. Estados Unidos cometió un grave error. Se descuidó de América Latina. China, que geopolíticamente quiere avanzar, puso su mirada, Humberto, en América Latina. Y, señores, ya tiene relaciones diplomáticas con el 96% de los países, con algunas excepciones, como el caso de Guatemala, entre otros países. ¿Qué pasa? Que se notó la debilidad, el ascenso, por ejemplo, de los BRIC, donde América Latina, a través de Brasil, que tiene un gran liderazgo, ya ha dado paso a otros países observadores. Entonces, dice Estados Unidos: tenemos que cambiar nuestra política de espalda a nuestro traspatio, a las repúblicas bananeras hacia América Latina. Y justamente es el enfoque que el hombre, que mucha gente considera como un hombre brusco, sin popularidad, cosas, le ha dado. Y mira lo que hace: nombra el primer secretario de Estado de habla hispana, pero no solamente que te habla en español igual que cada uno de nosotros, pero sino que tiene un origen latino. Entonces te escoge a una persona que conoce América Latina. ¿Y qué hace el secretario de Estado Marco Rubio? Que en vez de anunciar una gira como hacían los anteriores secretarios de Estado de Estados Unidos, entiéndase Hillary Clinton, el mismo Anthony Blinken, se van a Eurasia o se van a Rusia o se van a otro país, América Latina, pero no solamente América Latina, sino que entre los 3 primeros países que va a visitar el secretario de Estado está la República Dominicana. Mira, pero perdón, dos hitos. Mira, pero yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo se va a comportar mi querido amigo, como dice el detective, verdad?
el detective Ángel Martínez, que es miembro de este programa los miércoles, lo agradecemos muchísimo también. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, con un presidente que le llamó mentiroso en algún momento. No, ¿Le eso- llamó mentiroso? Algo del- ¿Le llamó algo mentiroso a Marco Rubio, Luis Abinader? ¿Usted que no se ofenderá? ¿Usted le habrá olvidado? Dos hitos importantes en política exterior en menos de una semana del ascenso de Donald Trump. Ustedes sabían que Trump había anunciado, en los medios de comunicación habíamos hablado de nominación, pero la nominación se produce cuando usted es presidente. Había anunciado una embajadora. Como ustedes saben, en el gobierno de Biden duramos 4 años sin embajadora. La última que tuvimos era del gobierno del presidente Trump, la embajadora Robert Bernstein, que le gustaba mucho la bachata, el merengue y el béisbol. Y entonces ahora Trump anuncia y nomina una nueva embajadora, lo que va a fortalecer las relaciones diplomáticas. Pero el anuncio de ayer del Departamento de Estado, con la presencia acá en semanas del secretario de Estado, marca un hito sin precedentes y una gran oportunidad para que el gobierno del presidente Abinader aborde temas en materia de cooperación, el tema del DERECAFTA, que es un tema muy interesante porque tenemos la desgravación arancelaria ahora desde enero del 2025 que va a traer un problema a los productores. Claro, Esmeralda. Tú me dejas a mí, yo Pero ¿qué pregunto. pasa? Yo voy a preguntar. Mi colega politóloga. Yo voy a preguntarle a Lick simplemente algo. Sí, Esmeralda, pregunte. tú me das la Claro, oportunidad. claro, Gracias. claro. Lick, tú y yo sabemos que la diplomacia se maneja con señales. Así es. Lo que se dice en la diplomacia no necesariamente es la última intención. No es lo que se hace. Todo se ardona con palabras muy bonitas y muy elegantes, pero la intención puede ser darte por el cuello también, con palabras elegantes. Así funciona, ¿verdad que sí? Así lo hace Trump. Perfecto. No, así funciona la diplomacia. Entonces, esa señal de no enviar a un embajador o embajadora aquí durante 4 años, que es una señal agresiva de un país, que una embajada esté con un encargado de negocios, no es lo normal. Debe haber un enviado que encabece la misión diplomática, que es el embajador o embajadora. Esa señal, ¿cómo tú la interpretaste en los últimos 4 años? Bueno, debo ser coherente. A mis estudiantes de Relaciones Internacionales en la asignatura de Derecho Diplomático y Consular, yo les digo claramente, el hecho de llamar a consulta a un embajador en un momento determinado es lo que nosotros llamamos una señal que estamos enviando al país receptor. El hecho de mantener una misión diplomática con un encargado de negocio ad interim o de manera permanente es también una señal. Por lo tanto, es una señal que le quería enviar el gobierno estadounidense, que quizás nosotros como política exterior dominicana no interpretamos, pero eso indicaba que no estaban de acuerdo con ciertos temas, y pienso que uno de ellos era principalmente el abordaje del tema haitiano, donde el caucus negros tiene una gran influencia en los demócratas. Entonces había algún tipo de negociación y la República Dominicana quiso mantener una posición más firme con el tema haitiano, porque como ustedes saben, hay sectores de la comunidad internacional que entienden que la solución al problema haitiano debe ser una solución dominicana, cosa que nosotros rechazamos. Ok, muchísimas gracias. Me gusta cómo Esmeralda siente, parece que coincide con lo que planteo. No, porque uno sabe que muchas de las cosas que plantea están dentro de lo Esmeralda, que no es lógico interrumpirte. Francis, Javier, Humberto, ustedes no conocen a esta mujer. Yo he tenido la oportunidad de compartir en las aulas. Somos politólogos de grado y posgrado. Ambos. La única persona que la conoce más que yo es Manolo Pichardo. No, pero yo me Ella tiene aquí 2 años sentada conmigo todos los días hablando 2 horas, y tú vas a decir que yo no la conozco. Pero, es una falta de respeto. No, Esmeralda. Pero no. El único que la conoce más que yo es Manolo Pichardo y su papá. Después, Francis, ayúdame por favor. Quiero dar un testimonio desde el plano académico. Compartir con esta mujer en el plano académico, de verdad que es un privilegio, y yo lo tuve, y de verdad que Esmeralda Mancebo es una gran compañera nuestra, y en la Escuela de Ciencia Política y todos los politólogos la queremos mucho. Y gracias Humberto por permitirme dar ese testimonio. No, gracias, Elic, y yo tengo mucha gratitud para la escuela, para mis compañeros. Realmente fue una experiencia muy bonita. Incluso en mi primer embarazo, la escuela lo celebró, que me obsequiaron pues tu amigo José. Ajá. Bueno, sí.
que viene del Partido Colorado, Ajá. que era presidente de la José escuela, Bello. José Bello, me obsequió una pintura de mi hijo, una sorpresa, Ah, no me me dio la diga. escuela y está firmada. Además, y todo. hay un precedente histórico. Esmeralda, por razones del proceso de gestación, tuvo que separarse como 1 o 2 meses. Exacto. Y la escuela de ciencia política de la Universidad Autónoma emitió una resolución para que una delegación encabezada por mí fuera a conversar con ella porque no sabíamos de Esmeralda. Entonces yo, como amigo de Esmeralda, la llamé y dije, no, Eli, es que yo estoy preparándome para este proceso. Entonces yo di un informe. Digo, inmediatamente pase el posparto, esos 40, 41 días, ya Esmeralda va a estar aquí con nosotros. Mi hijo cogía clase en la barriga. Pero mire, Lick, en la primera parte que bien planteas del escenario y de todo lo que está pasando y de la elección de Donald Trump, establecí esta actitud que tiene Donald Trump, que no tiene esos compromisos con el complejo militar industrial estadounidense. No como tanto tiene quizás el Partido Demócrata, porque lo hemos visto en el gobierno de Biden, el inicio de guerra, en el gobierno de Trump no fue así. Pienso yo, no sé qué pienses tú, que también tiene mucho que ver con la parte económica. Quizás Donald Trump, al ser empresario, entiende él que todo ese dinero que se está yendo para guerra pudiera bien emplearse para recuperar y dinamizar la economía. La economía estadounidense, que a partir de la deslocalización de las empresas que empezó con Donald Reagan en ese proceso de globalización, entendiendo que maximizaban las ganancias porque encontraban mano de obra más barata en China, en Asia, también aquí en Latinoamérica, en algunos países latinoamericanos, pues era mejor para el capital, pero al final les resultó no favorable porque perdió la mano de obra estadounidense, pues esa capacidad de empleo y capacidad de compra, y se empobreció, ¿no? Y mucho de esa mano de obra, de ese blanco estadounidense, trabajador que era adecto a los demócratas, se cambian hacia el Partido Republicano porque esos sindicatos pues perdieron toda la capacidad a irse a esas industrias, y Donald Trump, pues entendiendo también como empresario que lo que hay es que fortalecerse a lo interno, crear oportunidades, dinamizar la economía, fortalecer el poder adquisitivo de su gente, es lo primero que ellos tienen que hacer, mirarse hacia adentro para poder continuar, luego quizás si es requerido pues con esa visión de guerra, porque realmente ha drenado la economía estadounidense y la calidad de vida de los estadounidenses, sacar tanto dinero y no invertirlo en su territorio. Así es, tal como puntualizas muy inteligentemente, Trump no prioriza el tema de la guerra, va a recuperar la economía, ya lo hizo del 17 al 21, tenemos un Trump mucho más preparado, los errores que cometió del 17 al 21 no se van a repetir, inclusive lo decían con las órdenes ejecutivas, muchas de las órdenes ejecutivas, Francis Javier, que él adoptó en su primer gobierno, la mayoría fueron rechazadas por el tribunal, y ahora la primera 60 que firmó, dijeron su equipo de abogados, esta está revisada por abogados para que no haya ningún tipo de obstáculos en su ejecución. Pero ya uno la detuvieron el día de ayer, sí, que es la orden ejecutiva de no reconocer como norteamericanos a los hijos de madres que no tengan documentos. Ya un juez la detuvo porque es inconstitucional. En ese estado. Es inconstitucional. Es inconstitucional, claro, porque viola la enmienda 14, pero mientras tanto... La enmienda 14 que... todo el que nace pero ahí yo es pienso americano. que Estados Unidos se va a ir abocando a una revisión, porque la realidad de ello es pero que hay un temor. Humberto tiene la razón parcial. ¿Qué sucede? Trump es muy inteligente, y cuando vas a la mesa de negociación o tienes un adversario, Francis Javier, Esmeralda, lo primero que tú tienes que reconocer las virtudes, no subestimes a Trump. Trump sabe más que Humberto Salazar y yo, que somos dos diplomáticos, que eso es inconstitucional. Pero ¿qué hace él? Ya te genera una crisis. ¿Qué pasa? Que habrán estados como California, ese juez que le impuso, pero te va a encontrar con estados republicanos como la Florida, donde el 80%, por ejemplo, del turismo de maternidad, como se llama, va a Miami, que ahora cuando llegues a una clínica te van a decir, espérate, hay una orden ejecutiva, y te va a generar una crisis. ¿Y dónde va a terminar eso? Interpretándolo el tribunal, la sala constitucional de la Suprema Corte, donde él tiene 6 de 9. Por lo tanto, te genera mientras tanto un problema. ¿Qué hace Trump? Activa el programa Permanecer en México. Pero ¿qué pasa? Que permanecer en México, para cuando vas a reconocer tu estatus migratorio, depende de que el Estado de México acepte el acuerdo. Cuando llegas a la frontera, pides asilo y tienes que quedarte en una de las ciudades santuario hasta que
resuelva tu proceso. ¿Qué pasa? Él activa el programa Permanecer en México para que cuando Esmeralda Mancebo, Pedro, Juan lleguen, entonces tengan que esperar su proceso judicial en México. Pero él sabe que el acuerdo para que entre en vigencia tiene que contar con el gobierno de México. Él no lo hace. ¿A él le interesa invadir Panamá? No. Pero él sabe que hay un acuerdo de neutralidad con el canal de Panamá, en el acuerdo Torrijos-Carter, y él se da cuenta de que los barcos Neopanamax se construyen en China. Él se da cuenta que la reconstrucción de la ampliación está en manos de China. Él se da cuenta de que los barcos chinos tienen un arancel preferencial. Entonces, él hace un anuncio, le manda un mensaje y ya el gobierno del presidente Murillo ha tenido que tomar decisiones. Los tontos ven que él va a invadir a Panamá. No, es un hombre que está geopolíticamente muy ubicado y entonces para tú combatir o adversar a Trump, tiene que reconocer que el hombre sabe lo que está haciendo. Eso es lo que ustedes llaman la diplomacia del loco. que lo puso en boga Nixon. Fíjese, Trump llega a la presidencia de Estados Unidos e inmediatamente empieza a imponer aranceles. Amenaza con aranceles para Canadá, México, China. Eso de utilizar la economía como arma política, ¿es correcto? ¿Y hasta qué punto beneficia a Estados Unidos? No es correcto para lo que le imponen los impuestos, pero en beneficio de la economía estadounidense, es como dice Esmeralda brillantemente en su comentario precedente. O sea, es la economía el problema de los políticos, y ahora mismo la situación económica de Estados Unidos está tan terrible que sale más, ya nadie envía comida de allá porque la comida está más cara que acá. Sí. O sea, ya nadie está enviando comida porque el aceite y el arroz está más barato en República Dominicana, y no era así. Entonces hay un serio problema económico, el alquiler, todos los dominicanos ya están pasando trabajo técnicamente, hay muchos dominicanos que están retornando voluntariamente, Francia Javier. Por lo tanto, Trump no es tonto, y él sabe que cuando él anuncia aranceles para México y Canadá aumentar, las empresas norteamericanas que hacen allá ya empezó a recuperar, acuérdense, del 17 al 21 esa mano de obra, se van a ver obligados y van a generar mano de obra. Entonces, mientras él genera mano de obra, mejora la economía, pero también mejora las recaudaciones. Entonces, ha anunciado aranceles para los países amigos entre un 10 y un 20%. Y para los países como Canadá, México, que la gran parte de las empresas norteamericanas están allá, están ahí. Y para China, su principal competidor geopolítico, los aranceles estarán entre 40 y 60%, con una debilidad desde el punto de vista institucional, que es una prerrogativa del presidente ejecutiva establecer aranceles en los Estados Unidos. ¿Cuál es la política exterior de República Dominicana? Porque vamos a hablar también de aquí. ¿Cómo ve el manejo? Esmeralda, en mi condición de diplomático de carrera, me es muy incómodo referirme a la política exterior sin dominicana. Comprometer, porque ya la política exterior la traza el presidente de la República y el canciller. No quiero comprometer mi responsabilidad como funcionario. Pues seguimos hablando de la política exterior estadounidense. Pudiera decirme hacia dónde entiendo que debe ir, pero ¿hacia dónde tú piensas que debe ir entonces el presidente Abinader? ¿Cuál es lo que debería hacer para República Dominicana? ¿Favorece la llegada de Donald Trump a República Dominicana más con relación al tema haitiano? Eso es un tema importante para nosotros, el tema haitiano. Yo lo veo en tres aspectos muy favorables, y ya la nominación de una embajadora, como bien decía Humberto, que es un hombre muy versado en los temas internacionales y un diplomático nato, nació con eso y ha tenido una larga experiencia diplomática. El hecho de que ya tengamos una embajadora, ya tenemos un canal. Te voy a poner el ejemplo del tema del DERECAFTA. Hay un acercamiento muy importante. Señores, ¿cuál es la segunda ciudad más importante de la República Dominicana? Nueva York. No, Washington High. Tiene razón. Pero, Francia Javier, ¿dónde hace su vida Trump? En Nueva York, por lo tanto, tiene un gran vínculo y afecto con los dominicanos. Segundo elemento. Bueno, en medio de la campaña fue una bodega los republicanos, de dominicanos. Sí, los republicanos. Una barbería. Los republicanos tienen menos contacto con el caucus negro, por lo tanto, están menos comprometidos con el tema haitiano. ¿Qué ocurre? Que Trump va a empezar a repatriar en su país a personas migrantes irregulares. ¿Qué va a ocurrir cuando lo haga la República Dominicana? ¿Tiene el Departamento de Estado o algo de calidad moral para cuestionar a la República Dominicana? Ni los organismos cuando ellos lo están haciendo. Entonces, yo lo que pienso que el gobierno dominicano, lo decía ayer para un noticiario que nos entrevistaba,
que el gobierno del presidente Abinader debe aprovechar. Por ejemplo, el tema del DERECAFTA, no se ve ese problema, pero es uno de los problemas más serios porque impacta directamente a nuestros productores de arroz, por ejemplo, el tema de los productores de pollo y otros. Entonces, por lo tanto, deben aprovechar la presencia del secretario de Estado para llevar, en el caso del gobierno de Biden, los países que conforman el DERECAFTA pidieron la revisión, y la funcionaria responsable del Departamento de Agricultura declaró irrecibible la propuesta, ni la recibieron. No, vamos a la desgrabación en el 2025, entramos el día 1 de enero. Entonces, yo pienso que es una gran oportunidad para la República Dominicana el hecho de que tengamos una embajadora, la visita del secretario de Estado y el acercamiento y Trump, que conoce a la comunidad dominicana. Entonces pudiera uno aprovechar, porque definitivamente no podemos distanciarnos de Trump. Esta es la era Trump, definitivamente, y este es el timing de Trump. O sea, Trump está en su mejor momento, va a tomar medidas que resultan odiosas para muchos, pero tú tienes que, en política y en diplomacia, capitalizar el momento. En el día de ayer, el presidente Donald Trump habló en el foro de Davos. En el foro de Davos, probablemente el único titular que obtuvo es el siguiente. Él le planteó a los que estaban ahí sentados de que los invitaba a que pusieran sus empresas en los Estados Unidos. Es decir, que trasladaran sus empresas a los Estados Unidos con una condición, que es que no iban a pagar aranceles. Ese fue el centro de su discurso. Lo otro es bullshit, como dicen en Estados Unidos. Tonterías. Si Donald Trump o el gobierno de Estados Unidos ahora plantea localizar de nuevo una cantidad importante de empresas norteamericanas para tratar de conseguir que sobre todo los norteamericanos de lo que llaman la América profunda, en el centro de los Estados Unidos, que hay algo de desempleo. Estados Unidos en este momento tiene pleno empleo. Estados Unidos en este momento tiene una economía en plena expansión. Estados Unidos tiene en este momento el liderazgo en el tema tecnológico. Y las 5 empresas más grandes del mundo están apoyando a Donald Trump, pero eso es todo tecnología. Eso no es maquiladora, ni poner tuerquitas en un carro, ni nada parecido. ¿Qué puede esperar entonces la República Dominicana en cuanto al tema de las zonas francas? El segundo, aunque hay un escritor, oigan esto, escucha esto, Esmeralda. Mi querido amigo Pablo McKinney muy juiciosamente dice que el crecimiento económico de este país está sostenido sobre 3 sectores principalmente: narcotráfico, lavado de activos y corrupción. Y no está muy lejos de la verdad. No está muy lejos de la verdad. Pero oficialmente el tema de la zona franca. Zona franca, turismo y remesa. Exactamente, oficial. Es lo oficial. Dice él que el Banco es otra Central cosa y no está muy lejos de la verdad. No está muy lejos de la verdad. Un tema para los economistas. No, un tema para los políticos. No, un tema para los en el políticos. análisis. El narcotráfico no solamente es un fenómeno de financiamiento del Producto Interno Bruto local, también parte de la economía estadounidense se financia. Sí, está todo ahí, pero nosotros tenemos ahí el tema del narcotráfico montado y el lavado también. Si no, camine por la capital y Santiago y ve la cantidad de edificios que están construidos y están todos oscuros de noche. Hágalo como ejercicio, usted lo verá. Mire, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros con la zona franca? Si es que Estados Unidos en boca de Trump tiene una ofensiva para que esas empresas que nosotros tenemos acá produciendo para el mercado norteamericano por nuestra cercanía, él plantea que vuelvan hacia los Estados Unidos para, dice él, que eso no existe, pero dice él, la mano ociosa que existe en los Estados Unidos en este momento. Eso no afectaría mucho porque, como bien dices, Humberto, nosotros nos hemos beneficiado de eso que se llama el nearshoring, de que en países cercanos a las grandes economías, en este caso la gran economía de nuestro socio comercial, Estados Unidos, nosotros nos hemos beneficiado, porque eso facilita near, cercano, comercio cercano. Entonces nosotros nos hemos beneficiado de esos encadenamientos productivos a través de la zona franca. Si Trump ofrece mayores facilidades desde el punto de vista económico, no podría perjudicar, porque entonces muchas de esas empresas pudieran más fácilmente producir. Nosotros tenemos la ventaja de que aquí damos una serie de facilidades para ese tipo de maquiladoras, de zonas francas, y además y de salario. y el tema salarial
y el beneficio que le damos también de la inseguridad jurídica, porque permitimos que esas empresas paguen salarios muy pírricos, que no cumplan con ciertos parámetros y que por cualquier tontería despidan a un empleado. Entonces, eso no lo podría hacer en Estados Unidos. Por lo tanto, nos perjudicaría mucho, porque mucha gente, principalmente en la zona del Cibao, aquí en la zona de las Américas, en la zona de Tamboril, tenemos muchas maquiladoras, muchas zonas francas que emplean a muchos dominicanos. Por lo tanto, si se implementan ese tipo de medidas, pudieran afectarnos. Eli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, yo lo escucho todos los días. Hoy me tocó ser protagonista y yo voy a tener mucho trabajo ahora en la era Trump, así que por favor le digo a ustedes que me tomen en cuenta para... ¿Por qué te va a emplear Donald Trump? No por eso. Muchos temas Trump cada que toma un micrófono, le pone con micrófono en la mano, genera un conflicto geopolítico. ¿Verdad? Por lo tanto, nosotros los especialistas de analizar. De análisis, exactamente. Bueno, vamos a nuestro especialista de análisis del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.